Buenas tardes. La exposición trata acerca de un tema que es de importancia debido a que la mayor parte de los negocios han pasado a utilizar en forma extensiva la voz sobre IP para poder habilitar los servicios de telefonía sobre IP en sus organizaciones como parte de las operaciones de productividad. Entonces, es por eso que titulamos esta presentación Seguridad en VoIP, algunas verdades. Quise titularlo mitos y verdades, pero la parte de mitos no es algo que de mucha utilidad, al menos en esta presentación. Esto es parte de la exposición del curso de redes y telecomunicaciones de la maestría de sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Está presentado por su servidor, Daniel Arobanca. El profesor del curso es el ingeniero George Romero. Este es el contenido de la presentación. Perdón. No sé qué es eso. Bueno. En primer lugar, la percepción de la seguridad en VoIP, es decir, qué es lo que se espera de la voz sobre IP, qué es lo que se percibe acerca de la seguridad de la telefonía IP. Eso tiene que ver mucho con la parte de lo que son los mitos respecto a la voz sobre IP. Y vamos a tratar un poco acerca de por qué se llega a una percepción, a una expectativa respecto a la seguridad en voz sobre IP. En segundo lugar, las razones que motivan un ataque VoIP, que se resume en un triángulo de confluencia de factores que vamos a estudiarlo también a continuación. Luego, los elementos involucrados cuando ocurre un ataque, tanto los elementos tecnológicos, las personas y las motivaciones, una consecuencia del anterior. En cuarto lugar, ¿qué justifica realizar inversión en seguridad de voz IP? Esto es importante para convencer a los decisores de las inversiones. Perdón, voy a ver qué hago con esto. Esto es importante, la parte de la justificación, para convencer a los inversores acerca de la importancia de implementar seguridad VoIP dentro de la organización. En quinto lugar, la implementación de las políticas que conducen a obtener una seguridad de VoIP adecuada. En sexto, concretando estos aspectos, las acciones a adoptar. En séptimo lugar, quiénes son los actores, los implicados en el proceso de seguridad de voz sobre IP, unas recomendaciones finales y la bibliografía en la que se basa esta exposición. En primer lugar, entonces, la percepción. La percepción acerca de la telefonía, hablamos de gente como nuestros padres, o más precisamente de nuestros abuelos, es que era algo seguro, debido a las condiciones en las que la telefonía se ha ofrecido en los últimos 100 años, tales como que los cables estaban enterrados o en lugares de difícil acceso o con acceso muy limitado, las ubicaciones dentro de las compañías de telecomunicaciones, marco aquí las telco, tenían acceso a personal autorizado y no todo el mundo podría entrar ahí. Claro que habían siempre situaciones de hurto, de espía, pero no había herramientas o no había una gran variedad de herramientas ni interés o motivación para poder espiar u obtener información de una conversación ajena. Parte de la percepción que influye ahora dentro de la telefonía VoIP viene por la otra vertiente, cuya confluencia con la telefonía tradicional mencionada en esta diapositiva. Mencionamos esto entonces como una vertiente, la telefonía tradicional, y esta es otra vertiente que es la telefonía que es el protocolo IP. Ambas vertientes confluyen en la telefonía IP. Pero centrándonos en esta vertiente que es la naturaleza del Internet, el protocolo IP, ha sido un protocolo diseñado no pensando en la seguridad, sino un protocolo abierto con el propósito de compartir información. Lo que se muestra en esta diapositiva es la red ARPA en sus inicios, 1972,
cuyo objetivo era compartir información entre universidades importantes, centros de investigación importantes en Estados Unidos. Vemos universidades como el MIT en la costa este o la UCLA en la costa oeste, de tal manera que el propósito era compartir. TCP/IP, por lo tanto, no fue diseñado originalmente para ser un protocolo seguro. Por un lado, entonces, la vertiente de la telefonía, con expectativas de seguridad, y por otro lado la naturaleza de Internet sobre la cual se basa la telefonía IP, la voz sobre IP, y ambas influyen en la situación y la percepción actual de la seguridad en la telefonía o en la voz sobre IP. Bien, antes de pasar a este punto, entonces, la percepción acerca de la seguridad va a tener algunos rasgos que pueden ser subjetivos y que están basados en seguridad garantizada, por decirlo en forma simple, y una naturaleza donde la seguridad no es siquiera considerada. La percepción entonces es que la telefonía IP debiera ser segura, porque la telefonía era segura en líneas generales, pero para aquellos que son un poco más avisados tendrán en cuenta que la naturaleza de Internet haría que esa seguridad no estuviera garantizada. Bueno, vamos a profundizar después más en esto. Veamos ahora qué razones motivan un ataque. Una razón es el entretenimiento. Esto es el caso típico de aquellos chicos hábiles que por exploración y sin malas intenciones causan ataques, entran a sistemas donde no debieran entrar, violan protocolos de seguridad y acceden a información que no debiera ser de su alcance. Otra razón que motiva un ataque es la venganza. Alguien que se siente maltratado por una organización y que busca una compensación por ese maltrato. Usualmente esto engloba a ex empleados de organizaciones. El robo busca ganancias personales mediante la intrusión en transacciones financieras, robo de propiedad intelectual y otras acciones que buscan el beneficio personal más que el perjuicio de la organización a la que se ataca. En este caso se incluyen a organizaciones delincuenciales, expertos que tienen el conocimiento y el oficio de dedicarse a esto. Hay razones políticas también que buscan causar daño siguiendo una agenda política, justamente incluye activistas tales como podemos ver en nuestras noticias, el caso de Luz Lelk, Perú, y el de Anonymous Perú, que de vez en cuando atacan algunas webs organizacionales. Los últimos acontecimientos de la nueva ley de empleo juvenil han hecho que algunas instituciones ligadas al trabajo, como el Ministerio de Promoción del Empleo y del Trabajo, hayan sido hackeadas por organizaciones relacionadas o que apoyan a estas manifestaciones. El espionaje corporativo también es otra razón. En este caso las causas son industriales. En realidad se busca sabotear la estrategia y los planes de otra organización para obtener ventaja corporativa respecto de la competencia. En este caso se incluyen profesionales calificados, contratados por organizaciones que buscan beneficiarse de eso. Y finalmente, la guerra informática, que es una realidad cada vez más tangible. Hay ejércitos, obviamente siempre negados, en las grandes potencias dedicados a esta labor, dedicados al robo de información, sabotaje, a la siembra de desinformación, y en este caso se incluye espías altamente especializados y, ¿por qué no? Claro que sí, terroristas. Dentro de una red de voz sobre IP hay elementos que son vulnerabilidades que pueden ser explotadas por alguno de los actores anteriormente mencionados. Entre ellos mencionamos a los elementos de la cadena de comunicaciones, de todos los elementos que intervienen en una comunicación de voz sobre IP, tales como los teléfonos IP, cuyas imágenes vemos en pantalla, los routers, que son la base de transporte para esta aplicación, los gateways y controladores de borde que permiten la conexión con otras redes, los switches de capa 2 y capa 3 que permiten el transporte típicamente dentro de la LAN, formación de VLANs,
los gateways de la capa de aplicación, en este caso estoy mencionando a los conocidos como ALG, que permiten el uso del protocolo NAT en redes donde se necesita utilizar, por ejemplo, el protocolo SIP. Estamos mencionándolo porque es un elemento más que interviene en el proceso de comunicaciones de voz sobre IP. Los servidores de mensajería de voz, ¿no? Por ejemplo, muchas de las compañías utilizan servidores de voz para poder guardar los mensajes de sus clientes, y los faxes y modem de VoIP. Añadido a esto, es importante mencionar también que el hecho de que hay muchos fabricantes y que cada fabricante tiene su forma de hacer y hasta incluso sus estándares de hacer las cosas, esa variedad de fabricantes deriva en una variedad de posibilidades de fallos y vulnerabilidades que aunados a esta cantidad de elementos de la cadena de comunicaciones de voz sobre IP, aumenta la posibilidad de vulnerabilidades en un servicio de voz sobre IP. Por lo tanto, hay muchos elementos en la cadena de comunicaciones, y esos elementos de la cadena de comunicaciones son variados de tal manera que también pueden determinar mayores posibilidades de ataques. Otros elementos dentro de los ataques que pueden ocurrir que pueden ocurrir dentro de un sistema de voz sobre IP son los siguientes, son los hackers, ¿no? Los hackers, a menudo un poco endiosados por las películas, no dejan de ser en todo caso siempre delincuentes, llámese un hacking ético u otras manifestaciones más pacíficas o bien intencionadas en el fondo. No dejan de ser siempre un delito, en tanto que están ingresando a lugares donde no deberían ingresar, a pesar de que tengan los medios para hacerlo. Es importante hacer a resaltar este aspecto, porque los hackers, de todas maneras, se convierten entonces en un elemento delincuencial, y la seguridad busca minimizar los riesgos de esta actividad delincuencial. Pero describamos brevemente los tipos de hackers que se manifiestan habitualmente en la voz sobre IP. Tales hackers son los hackers casuales, ¿no? Hemos mencionado anteriormente algunos de ellos, que explotan debilidades y usan herramientas automatizadas, es decir, el primer nivel. ¿Sí? Las habilidades varían desde ser muy básicas hasta muy especializadas, hasta especializadas, y las amenazas suelen ser leves a moderadas. Otro tipo de hackers son los empleados, aquellos que han sido expelidos o han salido de alguna organización y por lo tanto tienen conocimiento de los mecanismos de seguridad o pueden tener incluso acceso a los recursos internos. Las habilidades también pueden ser pocas o muchas, pero la amenaza es mayor, va de moderada a alta. Vamos avanzando un poco más en el grado de impacto. Otro grupo de hackers son los ladrones y los criminales profesionales. Estos son hábiles evadiendo ser descubiertos y son hábiles también introduciéndose en sistemas ajenos, y tienen un profundo conocimiento de sistemas contables, sistemas financieros, sistemas organizacionales a los que buscan penetrar. En este caso las habilidades van de moderada a alta y la amenaza es alta. Entrando al terreno de la delincuencia profesional, más especializada, podemos mencionar ahora a los hackers que son espías corporativos, aquellos que son contratados para utilizar sus habilidades comprobadas para obtener acceso a recursos con fines de espionaje corporativo y sabotear a la competencia. Las habilidades de estos van de ser moderadas a muy altas, y la amenaza se constituye como algo muy importante, ¿no? Va de alta a muy alta. Finalmente, los gobiernos foráneos y los terroristas son gente altamente entrenados en tácticas y técnicas de guerra informática. Las habilidades de estos son muy altas y la amenaza también es muy alta. Bien,
Volviendo un momento entonces al inicio de la presentación para ver en dónde estamos ubicados. Hemos mencionado la percepción de la seguridad en VoIP, una percepción que subjetivamente puede estar equivocada, que por un lado, por una vertiente, espera que la telefonía sea algo seguro, porque hereditariamente lo ha sido así, y por otro lado debería considerar la base de transporte de la telefonía IP, que es un protocolo inseguro como TCP/IP. Luego hemos mencionado algunas razones que motivarían un ataque VoIP. Hemos mencionado a los empleados descontentos, expulsados, a aquellos que lo hacen por entretenimiento o amor a la ciencia o a la técnica, y aquellos que lo hacen con intenciones adrede y con alta especialización. Y luego hemos mencionado a los elementos involucrados tanto en el aspecto de la tecnología como de las personas, y dentro de las personas hemos mencionado a los tipos de hackers como los conocemos. Bien, ahora, en lo que respecta a esta presentación, seguimos ahora con la justificación de la inversión en seguridad en VoIP. Vamos a ubicar esta diapositiva. Ok, aquí la tenemos. Es importante tener en cuenta que la VoIP es una tecnología aún en infancia, tiene 20 años, un poco menos incluso de 20 años, porque en 1996 en Israel se lanzó el primer servicio comercial de telefonía IP. Entonces, en todo este tiempo han habido cambios, como el cambio del protocolo SIP de la versión 1 a la versión 2, implementación de nuevas políticas, de nuevos protocolos también, y el despliegue ha sido muy grande, ¿no? En el caso de Asterix, es una solución para crear centrales telefónicas IP, IPPBX o IPPBX. En 1999 fue lanzada por Mark Spencer en Estados Unidos, y 10 años después tiene, según cifras de Digio, el 18% del mercado norteamericano de las PBX, sobre todo al bajo costo. Entonces, aunque hay un despliegue muy grande, la tecnología VoIP aún está en su infancia debido a algunas consideraciones que son importantes notar. Como consecuencia de ese corto tiempo, tiene debilidades tecnológicas, debilidades en las políticas de implementación o de operación, y debilidades en la configuración, en la administración de la configuración, para ser más específicos. Vamos a detallar esto en adelante. Hay una variedad de ataques que justificarían o que justifican considerar la seguridad de VoIP o de telefonía o de comunicaciones en una organización, debido a esta variedad de ataques que existen. Y también una última consideración es que los protocolos de la arquitectura de VoIP son vulnerables a diversos tipos de ataques. Veamos los tipos de ataques. Algún tipo de ataque que luego vamos a mencionar, y de alguno de ellos vamos a mostrar alguna demostración. Un tipo de ataque es el robo de identidad, el uso de un recurso ajeno, obtener un usuario y un password para poder acceder a recursos, para hacer llamadas al extranjero, o para acceder a servicios de información o de autenticación por voz. Eso es algo que puede ocurrir, el robo de identidad. El uso y abuso del recurso VoIP para obtener ganancias personales, ¿no? Tuve la experiencia, y aunque suena un poco a broma, en un call center donde trabajé, uno de los supervisores había convertido su posición de trabajo en una especie de cabina telefónica. Claro que él no cobraba por hacer eso, pero a cada cual que quería hacer una llamada le decía: oye, ven, acá yo puedo hacer llamadas, ven para acá, yo llamo, conversa tú, y bueno, no gastes tu saldo. Lo cual no tenía un beneficio propio para él, pero sí era un mal uso de los recursos de la empresa. Cuestiones que tienen que ver con las políticas dirigidas al personal de la organización, que en este caso perjudicaban a este cliente. Otro tipo de ataque es la escucha ajena, en este caso conocido en inglés como el eavesdropping.
esta es una intrusión para escuchar conversaciones ajenas, conocido más fácilmente como chuponeo. El secuestro de la llamada es meterse en el establecimiento de una llamada para derivarla hacia otro destino, o obtener una copia de esa llamada y derivarla a otro destino. Otro tipo de ataque es la indisponibilidad de servicio o denegación de servicio, y lo que trae como consecuencia este tipo de ataque es la reducción de la disponibilidad de la operación de la voz sobre IP. En algunos casos, o la mayoría, como es el objetivo de la mayoría de estos ataques, es buscar la indisponibilidad del servicio de voz sobre IP, agotando los recursos que se utilizan para prestar este servicio. Finalmente, la integridad del mensaje, un tipo de ataque como el ataque de un hombre en el medio, alguien que se mete en medio de una conversación, una llamada, para interceptarla y obtener información y acceso a los recursos. Bien, para entender cómo funcionan los ataques que vamos a mencionar, es necesario establecer mostrar cómo se establece una llamada de SIP. Aunque aquí hay una gráfica muy detallada, vamos a mencionarlo así. A la izquierda vemos a Bob, que es el originador de la llamada; a la derecha a Alice, que es el destinatario de la llamada, y vemos algunos servidores en medio. En la parte inferior un servidor de DNS que va a servir para lo que hace DNS, básicamente, que es resolver la IP de un nombre de dominio. En la parte del medio un SIP proxy server, un servidor SIP, que es el que tiene la autenticación, permite la autenticación de los usuarios del protocolo SIP. Y a la derecha muchas veces es el SIP server y el SIP location server son un solo servidor. A la derecha y en la parte de arriba vemos a un servidor de ubicaciones de SIP que le indicará al SIP proxy server cuál es la ubicación, cuál es la IP donde se puede encontrar a un usuario que está siendo buscado en ese momento. Entonces lo que vemos aquí es el teléfono de la izquierda. Bob quiere llamar a Alice, pero antes de llamar a Alice tiene que llegar al SIP proxy. La resolución de la dirección IP la proporciona el servidor DNS. Luego la invitación para iniciar una conversación llega al SIP proxy server, y este se encarga de determinar dónde es que puede encontrar a Alice. Esa información se la alcanza en la parte de arriba el servidor de ubicaciones de SIP. Con esa información él retransmite el mensaje, el invite.8 de la gráfica, hacia Alice. Alice recibe esa invitación, al mismo tiempo se envía un paquete, el paquete 9, hacia Bob, diciéndole: estoy intentando la llamada. Ese es un timbrado, ¿no? Un ring que va a estar escuchando el originador de la llamada, hasta el momento en que Alice, el punto 13, el pequeño círculo 13 de esta presentación, hasta el momento en que Alice acepte la llamada, un 200 success. Se retransmite eso hacia Bob. Bob recibe el 200, el paquete 200, es decir, una aceptación de la llamada, y envía una confirmación, un ACK, paquete 15 de esta gráfica, hacia Alice, que debe recibir también ese ACK. Se ha establecido entonces una llamada SIP. Es importante mencionar que el protocolo SIP únicamente establece la llamada, pero quien se encarga de transmitir la voz es otro protocolo, RTP. Bueno, pero esto se muestra con el propósito de explicar con más detalle cuáles son los tipos de ataques que vamos a mencionar en un momento. Okay. Bien, el primer ataque que podemos ver aquí, tenemos un tipo de ataque de negación de servicio, donde vemos atacantes inundando solicitudes, en este caso el paquete invite.3.8 de esta diapositiva,
enviando múltiples paquetes invite a un servidor, un zip proxy, para agotar la cola de registro de ese servidor. Consecuencia, si es que esto no tiene control, va a terminar llenando el buffer de registro de este servidor, y el servidor dejará de atender nuevas conexiones zip, porque todas están ocupadas. Otro tipo de ataque es el de robo de identidad, muy utilizado dentro de redes wireless. Las redes wireless de por sí utilizan mucho una comunicación tipo broadcast, que implica que los paquetes que se envían son accesibles para todos aquellos dentro del rango de alcance de esa red, debido a que no hay medios alámbricos. Entonces esto se transmite en forma de broadcast, de forma hacia todos, ¿no? Desde el punto de vista de radio. Entonces un ataque con un hombre en el medio, ataque man in the middle, hará que un atacante derive el tráfico ilegalmente hacia él, enviando paquetes falsos hacia el originador de la comunicación, ¿no? Robando la conversación que tenía un destinatario mencionado abajo. Bien, dentro de la justificación es importante mencionar cuál es la relación de ganancia y pérdida causadas por los servicios de voz IP. De acuerdo a información cuya fuente vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, las pérdidas por fraude son alrededor del 2% de las ganancias de las telecomunicaciones en el mundo. Esto puede sonar a ser muy poco, un 2%, bueno, es una pérdida que uno podría asumir, pero si hablamos ahora cuáles son el orden de magnitud de estas pérdidas, podremos entender que son muy grandes. Aunque las ganancias están en el orden de los trillones, las pérdidas están en el orden de los billones de dólares, es decir, miles de millones de dólares. Por lo tanto, estas son pérdidas anuales de todo el mundo. Entonces, aunque hablamos de un 2%, estamos hablando de cantidades gigantescas de dinero perdido debido a fraude. Y aquí mostramos cuáles son las mayores pérdidas desde el punto de vista de telecomunicaciones, y dentro de esto ubicaremos aquello que corresponde a esta presentación, que es la seguridad en voz sobre IP. El fraude en el abonado, aquel en el que se suplanta o se utiliza falsamente una cuenta de abonado. Hace unos 10 años en Lima hubo una onda, una moda de utilizar las tarjetas telefónicas adulteradas para poder hacer llamadas con costo prácticamente cero y por muchas horas a muchos destinos. Era habitual, para aquellos que tenían el ojo avisado, ver a personas hablar 2 o 3 horas en un teléfono. Bueno, eso llegó a un momento y finalmente ya los teléfonos no utilizan tarjetas. No sé si como una consecuencia de eso, estoy convencido de que tiene que ver algo, pero actualmente los teléfonos utilizan únicamente monedas. Pero esta modalidad de fraude a través de tarjetas telefónicas fue utilizado mucho aquí en Perú hace como 10 años. La segunda mayor pérdida, 4.42 billones de dólares, es el hackeo, es decir, la intromisión dentro de una central telefónica para utilizar los recursos que son accesibles por esa central telefónica. Robo de identidad, otro tipo de fraude, y el hackeo de voz sobre IP. Aquí el segundo y el cuarto son algo que en particular nos interesa. La fuente de esta información es la CFCA, que es una asociación para el aseguramiento de las ganancias, la prevención de pérdidas y el control del fraude. cfca.org es su página web. Esta es una encuesta de las pérdidas del año 2013, y en total las pérdidas reportadas en el 2013 fueron de 46.3 billones de dólares.
una cifra bastante alta. Bien, vemos aquí otro tipo de ataque, la escucha de una llamada. Bueno, vemos ahí a alguien que debe saber algo más acerca de eso, ¿no? Nosotros simplemente somos amateurs en este caso. En este tipo de ataque vemos a una persona en el medio o a un agente en el medio que va a intervenir dentro de esta llamada. La forma más habitual de realizar esto va a ser a través de un envenenamiento de la MAC, si es que uno está dentro de un mismo switch, para poder obtener el tráfico que se está cursando entre dos pares, en este caso el usuario A y el usuario B. Pero también si es que el switch permite un port mirroring, replicar el tráfico de un puerto hacia otro destino, también podrá realizarse esto, y varias otras formas en las que esto se podría realizar. Existen varias otras formas en las que esto se podría realizar. Vamos a ver una demostración de por qué, no de un ataque en sí, pero una demostración de cuán vulnerable es el protocolo de voz sobre IP utilizado. Habíamos mencionado antes de esto que el protocolo SIP, este protocolo SIP sirve para el establecimiento de la llamada. Pero luego de que se establece la llamada, el tráfico es cursado a través de otro protocolo, que es el protocolo RTP, Real Time Protocol, o protocolo de tiempo real. Y en esta demostración vamos a ver cómo es que una herramienta, un sniffer como Wireshark, puede capturar paquetes y luego reconstruir una llamada por el hecho de que el protocolo RTP es un protocolo plano. Vamos a verlo. Hola, vamos a hacer una prueba para capturar paquetes RTP en una llamada típica de VoIP. Muestro aquí un servidor, muestro un servidor donde tengo algunas cuentas configuradas. Algo está pasando, voy a volver a intentar reproducir este video. Veamos. Hola, vamos a hacer una prueba para capturar paquetes RTP en una llamada típica de VoIP. Muestro aquí un servidor, muestro un servidor donde tengo algunas cuentas configuradas, ¿sí? Y vamos a hacer una llamada entre dos de estos peers, dos de estos usuarios. Daniel va a llamar a papá o viceversa, de tal manera que vamos a capturar los paquetes con Wireshark. Vamos a activar la captura de Wireshark, que está configurada en la interfase de Ethernet. Listo, capturando. Entonces vamos a probar una llamada. Mi asistente a mi costado va a responder la llamada y dirá algunas palabras trascendentes. Please leave your message. This is Daniel Aroang. Oh, perdón. Please leave your message after the tone. No está registrado el usuario. Vamos a registrarlo. ¿Ha habido algún malentendido por acá? Deactivate. Nuevamente. Activate. Está ready. Ok, vamos a llamar. Estimada asistente, esté lista para la llamada. Okay. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Muy bien. Sí. Muy bien. Ok, gracias. ¿Su nombre, por favor? Valerie. Valerie, chao. Se despiden. Colgamos la llamada y está Wireshark. Le tenemos Wireshark. Stop. Y vamos a reproducir las llamadas que se han capturado aquí. Esto está dentro de Statistics. Acá está de Capture.
buenos días. ¿Se escucha? Muy bien, muy bien. Ok, gracias. ¿Tu nombre, por favor? Valerie. Gracias, Valerie. Chao. Se despiden. Bien, una simple muestra de que es posible capturar la información de RTP a través de un sniffer como Wireshark, debido a que RTP es un protocolo plano, no tiene ningún tipo de encriptación o de codificación adicional, simplemente envía los paquetes de audio de manera que cualquiera que capte esos paquetes y luego los ordene en la secuencia que el mismo protocolo provee, puede nuevamente reensamblar la llamada y reproducirla, de tal manera que esta es una vulnerabilidad y es una debilidad de RTP debido a su concepción simple, ¿no? Que también es una ventaja. Efectivamente, también es una ventaja desde el punto de vista de la simplicidad, pero bueno, el objetivo de lo anterior era mostrar cómo es que un protocolo de por sí ya es una vulnerabilidad. No se ha hecho un ataque en este caso, pero se ha capturado la data cruda y las herramientas disponibles, legalmente disponibles inclusive, permiten reconstruir la información. Para resumir este punto, antes de pasar al siguiente, quiero mencionar entonces lo siguiente. Las debilidades tecnológicas, como la que hemos mostrado, sí, la vulnerabilidad de un protocolo, deriva en que, por ejemplo, muchas de los eventos u ocurrencias que suceden dentro de este campo no son comunicadas por los vendedores. Simplemente se desarrolla, se detecta una debilidad, se desarrolla una solución y se aplica una actualización al software, un parche, un patch. La mayoría de los casos donde ha habido una vulnerabilidad no son reportados por motivos estratégicos en realidad, porque aquellos que son reportados causan un gran revuelo y causan una gran pérdida de reputación. Un estudio de la Universidad de Columbia, al respecto de esto, un estudio de la Universidad de Columbia mostró que muchos teléfonos de VoIP, el kernel de muchos teléfonos de VoIP, tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas para, por ejemplo, activar el micrófono de un teléfono IP y empezar a escuchar lo que ocurría alrededor de ese teléfono. No era una llamada, no era un secuestro de una llamada, era simplemente activar ese micrófono y empezar a pasar a obtener todo el audio de esa oficina. Es como sembrar un micrófono en esa oficina. Este estudio, después de haber sido presentado, fue financiado por Cisco y DARPA, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, hay razones justificadas para que eso no debiera ocurrir. Ese teléfono podría estar en la oficina de un directivo gubernamental de alto rango, en la oficina de un directivo de una gran corporación, y obtener la información de lo que se conversa en ese lugar sería algo de mucho interés para un delincuente profesional o un terrorista. Bien, continuemos. ¿Por qué se necesitan políticas? Esto va más allá de solamente la tecnología. ¿Por qué se necesitan políticas y qué importancia tiene la implementación de políticas de seguridad que consideren a la voz sobre IP como un aspecto que hay que proteger dentro de la organización? La ausencia, ¿qué factores motivan esta necesidad? Generalmente la seguridad de la voz sobre IP está ausente dentro de una política de seguridad, o esto no está escrito, está simplemente convenido y es algo que se ha adoptado. A veces por miedo o a veces por ignorancia no se toman medidas concretas y formales. Entonces, esto es importante para asegurar y proteger los dispositivos de voz sobre IP. Por lo general también hay ausencia de planes de recuperación de desastres, o dentro de esos planes no está incluida la telefonía. El libro Securing VoIP,
está en el primero de la bibliografía, menciona el caso de un hospital en California que estuvo 2 días sin comunicaciones de telefonía debido a que una organización estaba pidiendo dinero para que no trajeran abajo su sistema de telefonía. Como no se les pagó, en consecuencia 2 días ellos estuvieron sin telefonía IP, en resumen, sin teléfonos en una organización. A veces los teléfonos son considerados algo tan básico porque lo son en realidad, pero su importancia solamente se llega a medir cuando están ausentes, y llega a ser algo tan importante como el aire para una organización. Es importante entonces que haya planes de recuperación para la telefonía IP. La ausencia de la administración de cambios. Cuando mencionamos esto nos estamos refiriendo a aquellos cambios que se hacen al software, cambios que se hacen al hardware, de tal manera que el registro de estos cambios debería estar hecho con el fin de poder establecer políticas o procedimientos que puedan llevar a recuperar la operatividad o disponibilidad del servicio en caso que falle. Si se aumenta, por ejemplo, un switch al segmento de voz sobre IP, y a partir de ese momento empiezan a haber problemas porque, por ejemplo, ese switch, esto es algo que ha pasado y que un compañero de Graña me contó, porque ese switch empieza a enviar paquetes de broadcast, porque es un switch diferente, no tiene se ha comprado de emergencia y se lo ha colocado para resolver un problema puntual y no se ha registrado. Entonces esos paquetes de broadcast afectan la conectividad, degradan la red, y si no hay una política de administración de cambios, no se va a saber qué es lo que ocurrió, ni cuándo pasó, ni por qué pasó, y puede demandar costosos días de indisponibilidad o de contratación de consultores para que descubran algo que posiblemente debiéramos haber sabido ya. Otra necesidad que motiva la implementación de políticas es el olvido de la supervisión. Muchas veces se tiene la política de que es algo mientras funciona, bueno, que siga funcionando tal cual, lo cual está bien, pero la supervisión acerca del desempeño es importante para poder evitar cambios inesperados o incidentes de indisponibilidad. También es importante mencionar que existe ausencia de políticas para el uso de la telefonía por parte de los empleados. Esto afecta en el futuro la filtración de información hacia afuera de la organización y también el mal uso de los recursos. Finalmente existen también conflictos internos sobre quién es el responsable de hacer tal o cual cosa. Tanto, bueno, es ya casi un hecho de que el departamento de TI es el que se va a encargar de esto, pero dentro del departamento de TI algunas tareas están divididas entre áreas que a veces no establecen o no quieren tomar la papa caliente y que dejan un vacío de responsabilidad en algunos aspectos. Bien, dentro de esto es importante mencionar el triángulo del delito. Esta es una analogía al triángulo del fuego. Para que el fuego exista se necesitan 3 componentes: el comburente, el oxígeno, el calor y el combustible, ¿sí?, en sus diversas presentaciones. Si alguno de ellos falta, el fuego no se va a producir. Por lo tanto, en consecuencia, hay diversas técnicas para apagar el fuego, reduciendo calor, echando agua, reduciendo oxígeno, sofocando, por ejemplo, con espumas, o reduciendo la cantidad de combustible, ¿no? Por eso es que se pide evacuar o se retira todas aquellas personas o materiales inflamables alrededor de un incendio. En forma análoga también en el triángulo del delito existen 3 aspectos que son importantes y que producen o motivan la comisión de un delito. La motivación, generalmente económica. Sin una motivación económica no habrá motivos para atacar a un blanco. Bueno, sería una pérdida de tiempo y de dinero, a excepción de aquellos atacantes cuya motivación no es justamente el dinero, pero que pueden tener otras motivaciones, como por ejemplo el autorreconocimiento y simplemente el amor a la técnica o a la ciencia.
Otro aspecto es, otro vértice de este triángulo son las oportunidades. Cuando existen más oportunidades, también habrá más probabilidad de que un ataque sea cometido. Si una red no tiene un firewall, o ese firewall no es eficiente, entonces tendrá más posibilidades de ser atacada que una red que sí lo tiene, y que tiene tal vez incluso políticas estrictas de seguridad. Finalmente, los medios. Un ataque sin medios para poder realizar ese ataque, un ataque no será cometido. Existen medios y hay varias herramientas disponibles en Internet para realizar ataques. Claro que también hay herramientas más sofisticadas o recursos para realizar esto. Aquellos atacantes profesionales al servicio de gobiernos tienen recursos suficientes para poder realizar ataques. Entonces, estos tres aspectos delinean la Comisión de Delitos Informáticos en el campo de la seguridad de VoIP. Ahora, respecto a eso, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar? ¿Dónde podemos atacar este problema? Mencionamos aquí 4 puntos concretos donde se puede tomar acciones para reducir la probabilidad o el riesgo de un ataque a la voz sobre IP. Es importante mencionar, para que quede claro, que la voz sobre IP engloba a la telefonía IP y a otros servicios internos que no necesariamente son telefonía, pero que están basados también en IP, tales como la transmisión de teleconferencias internas u otros similares. Entonces, vamos a utilizar, aunque debía aclarar al inicio, la voz sobre IP en forma sinónima con la telefonía IP. Ok, las acciones que podemos tomar son el uso de firewalls, ¿no? Como es algo que se utiliza, pero algo importante es mencionar que los firewalls deben ser VoIP awareness, es decir, deben estar prevenidos de que van a servir el servicio de VoIP, de tal manera que no bloqueen puertos que van a ser necesarios para el servicio de voz sobre IP. También aquí se debe de incluir aquellas herramientas necesarias o recursos necesarios para que se para que el servicio de NAT, de traducción de puertos, permita un uso adecuado, un uso fluido de la telefonía IP, sobre todo para el protocolo SIP, que es donde se presentan mayores inconvenientes con este protocolo NAT. Otro aspecto donde se pueden tomar acciones es la autenticación a nivel de dispositivo y de usuario, es decir, teléfonos y usuarios. La utilización de certificados, es decir, certificados de usuario es importante. Es importante aquí mencionar el uso de extensiones o anexos adecuados, nomenclatura de anexos adecuada, es decir, no los típicos 1001, 1002 que están en todos los diccionarios de ataque, sino anexos un poco más largos y sobre todo passwords fuertes que no sean utilizados ni dejados en un papelito debajo de la computadora, de la laptop del usuario, del teléfono del usuario, que prefiere dejarlos ahí en lugar de acordarse. La ingeniería social puede utilizar herramientas para poder vulnerar esta autenticación. Entonces es importante, además de la tecnología, reforzar los aspectos procedimentales para que la organización no sufra las consecuencias. En tercer lugar, la encriptación, a pesar de que esto agrega sobrecarga a los paquetes de telefonía IP, es necesaria para evitar el chuponeo o la manipulación de las comunicaciones. Los protocolos utilizados aquí son RTP seguro, ASRTP o SIP seguro, SIP-S. ASRTP es para el transporte de la multimedia y SIP para el establecimiento de la llamada. Finalmente, las VPNs son necesarias para proveer lo anterior: autenticación, encriptación y protección en redes públicas como privadas. De tal manera que es importante que si a alguien queremos proteger, debería tener un elemento de encriptación a través de una VPN que le permita tener comunicaciones seguras. Dentro de las acciones también podemos mencionar algo referido a los lineamientos que debe seguir una organización
para asegurar la voz sobre IP. Primero, decidir la filosofía básica con la que se enfrentará la voz sobre IP. Tenemos dos opciones: proteger y proseguir, o buscar y perseguir. Lo detallamos a continuación. Proteger y proseguir significa hacer todo lo que se pueda para proteger los activos de una organización y proseguir con las operaciones en forma tal vez un poco reactiva, también proactiva, pero sin buscar más ayuda fuera de la organización, sin buscar más ayuda de la necesaria fuera de la organización. Otra filosofía que se puede aplicar en este caso es la de buscar y perseguir, es decir, perseguir con todas las herramientas de la ley a aquellos que han atacado que han vulnerado una brecha de seguridad. Pero eso tiene como consecuencias o efectos colaterales la publicidad o la ventilación de los problemas, lo que puede ser algo vergonzoso y causar complicaciones posteriores a la organización, como la afectación de su reputación. Entonces, decidir por este camino podría ser algo útil para la comunidad, pero podría ser, no necesariamente, pero podría ser perjudicial para la organización afectada. En segundo lugar, es importante equilibrar la inversión con el riesgo, es decir, buscar un balance entre la inversión en seguridad y el costo de sufrir un ataque en la seguridad. Se requiere asesoría clara respecto al riesgo y las pérdidas posibles que pueden derivarse de un ataque. Es importante también decidir qué sistemas se van a proteger y cuáles son las posibles brechas que se pueden encontrar. En cuarto lugar, la auditoría de los sistemas de comunicaciones debe ser frecuente. Se debe detener los ataques de malware, respaldar la información, que es la única manera efectiva de poder regresar a una situación anterior donde había todavía operatividad en caso de un ataque, y establecer equipos de respuesta a incidentes. ¿Es vulnerable el sistema? Sí, en efecto, la Internet es algo así como el lejano oeste, ¿no? Cada uno hace lo que puede, lo que quiere. Hay muchas herramientas a medida que se desarrolla la tecnología y los procedimientos, pero Internet viene a ser en este aspecto una tierra de nadie. Como antes de pasar a lo siguiente, y ya terminando esta presentación, es importante mencionar que el origen de los fraudes tiene algunos países en la cumbre. La mayoría de fraudes provienen de Estados Unidos, seguido por la India, el Reino Unido, Brasil y las Filipinas. Y las pérdidas en billones son cuantiosas. El hackeo de la voz sobre IP asciende a 4.4 billones de dólares en el año 2013, y el hackeo de los buzones de voz asciende a 2 billones de dólares. Estos son datos también proporcionados por la CFCA, esa Asociación para el Aseguramiento de las Ganancias. ¿Quiénes están implicados entonces en el aseguramiento de la voz sobre IP? Bueno, así como Defensa Civil somos todos, también aquí los actores implicados son los que se muestran aquí. La tecnología, ¿sí? Hemos visto que las vulnerabilidades las vulnerabilidades de los protocolos llevan a la posibilidad de ataques. Los atacantes, que son los malos de la película, los chicos malos, la gerencia de TI o el área de TI de la organización, que son los llamados a establecer políticas y tecnología, o a proponer políticas y establecer tecnología para reducir este riesgo. Los usuarios finales, que son quienes tienen que seguir esas políticas para que haya éxito en la seguridad de voz sobre IP. La comunidad de auditoría o las comunidades intelectuales académicas, que son los que establecen los estándares de seguridad, y la alta dirección, que es quien brinda los recursos y aprueba y respalda las políticas de seguridad. Algunas recomendaciones respecto al uso corporativo de voz sobre IP. Mencionamos aquí en forma breve. El control interno y auditoría, es decir, quién tiene el password de acceso, a quienes se otorga, se han caducado aquellos passwords que ya no se utilizan, por ejemplo. Segundo, el control del acceso externo, de qué forma y cuándo se accede. Algunas personas simplemente te dan acceso permanente, como en el caso de los consultores externos, pero a veces no verifican cuándo entraste o si entraste o no entraste, ¿no? O no tienen, en todo caso, un contrato de confidencialidad
y de reserva de la información firmado con un asesor externo. En tercer lugar, la autenticación. Deben haber buenos métodos de autenticación validando el uso de direcciones de enlace MAC y el uso de buenos passwords. En cuarto lugar mencionamos limitar la cantidad de canales. Por ejemplo, aquí el filtro de tráfico entre las redes de telefonía, la PSTN y la voz por IP. Es importante limitar la cantidad de canales, ¿no? Si tenemos un primario, no es necesario que todo el primario esté activo todo el tiempo, y hay horarios en los que las llamadas no deberían ser tan altas o el tráfico no debería ser tan alto, y si la tecnología lo permite, sería importante limitar la cantidad de canales. Quinto, servidores de HCP separados tanto para la red de datos como para la red de voz sobre IP. Sexto, deshabilitar el registro automático de un teléfono IP. Séptimo, supervisar que las direcciones MAC de un segmento VoIP están donde debieran estar. Y finalmente, limitar el acceso desde segmentos desconocidos. Una reflexión final: la seguridad VoIP es responsabilidad del usuario principalmente. Tiene que seguir las políticas. Las vulnerabilidades de voz y datos afectan a la voz sobre IP debido a las dos vertientes de las que proviene la voz sobre IP. Los riesgos ya conocidos son muy grandes como para ser ignorados. Hemos mencionado cantidades cuantiosas de dinero involucrado en pérdidas, y finalmente no hay una única manera de establecer soluciones para la seguridad de voz sobre IP. La bibliografía en la que se ha basado este libro